Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Has- Ha sido o es un placer tenerte aquí en Cuba Democracia y Vida. Y esta pequeña entrevista informal que te estoy haciendo es más bien una conversación y homenajearte y darte las gracias por ese trabajo que tú, tan joven y desde más jovencito, siempre has luchado por nuestra patria y con tremendo tesón, con tremendo fervor. Y recuerdo el día que estuviste aquí en mi casa, la primera vez. Sí, me acuerdo muy bien. Sí, Una que cena fue, muy linda fue. gracias. Cuando comencé a hablarte algo, tú me dijiste, Guillermo, no me digas nada porque yo posiblemente sea tanto como tú, más como tú, sobre Cuba. Y es verdad que es maravilloso un cubano poder ver a un sueco, país nórdico, cómo está metido de a lleno, a pesar de su juventud, en lo que es la situación cubana. Y pienso que ningún cubano te puede ni te va a olvidar el día de mañana que Cuba sea libre de la dictadura, monarquía de los Castro y su familia. Nadie te va a olvidar y te van a tener muy presente porque tú has hecho una Mira, te voy labor. a decir esto, que lo importante del trabajo nuestro no es solamente por por Cuba o por los cubanos, sino el trabajo por la libertad y la democracia es una lucha global. Y Mm, el trabajo que están haciendo los cubanos dentro de Cuba o fuera de Cuba no es solamente por Cuba, es por la libertad y la democracia de todos nosotros. exacto. Entonces, estamos en la misma lucha. Algunos sufren mucho más, algunos son víctimas de mucha más represión, pero la lucha es una, ¿no? Sí, pero es fantástico y también es maravilloso que tú como sueco que vives en un país que es fantástico que un joven se dedique casi toda su vida a esta situación de la opresión en los países. Bien, Eri, como te decía al comienzo, esto es como un homenaje a ti, esta pequeña entrevista y una gran felicitación por ese gran libro que has hecho. Lo he estado leyendo y releyendo. Bien, una pregunta que quería hacerte y pienso que tu palabra va a ser bien escuchada por muchos cubanos, lectores que tenemos en la página. Eh, Quiero saber tu impresión sobre esta visita de Bergoglio. No me gusta mucho llamarle el Papa Francisco Bergoglio, el argentino Bergoglio a Cuba. Eh, el impacto que ha tenido negativo prácticamente en cuanto a su labor pastoral con la iglesia, con la oposición. ¿Cuál es tu opinión sobre todas estas Ujú. encíclicas y misas que ha Sí, dado este señor allí en Cuba? yo no voy a analizar las misas que dio, pero que son, me parece, asuntos religiosos, pero él Claro, está con un papel político también. Y su papel sí, político cuando visitó o está visitando ahora mismo a Estados Unidos es muy mm, diferente. En Estados Unidos se reunió con presos en las prisiones, con personas marginadas, pero con la oposición y también obviamente con Obama y el gobierno. En Estados sí, Unidos intentó reunirse con todas las partes de la sociedad, pero en Cuba se reunió únicamente con la iglesia y con el gobierno. Y no se preocupó por entrevistarse con la oposición, la sociedad civil, la gente marginada, la gente en las prisiones. mm. Y eso no es muy difícil entender por qué se preocupa por la gente marginada en Estados Unidos, pero por la gente marginada en Cuba no. No, exactamente, Desde una exactamente. perspectiva religiosa católica es es algo incomprensible. No, incluso en la declaración que él hizo en los Estados Unidos, que había que cambiar el sistema económico de ese país.
Pero sin embargo, el sistema económico parece que el sistema económico cubano para Bergoglio Sí. es bueno. Pero me parece muy bien que él tenga su opinión sobre la política de Estados Unidos y el sistema económico de Estados Unidos. Pero ahí en Estados Unidos tenía el coraje de decir que estaba en contra del sistema actual. Pero en Cuba no dijo eso. Exacto, esa es la Entonces, cosa. no está mal que diga eso en Estados Unidos. Lo mal es que no dijo nada en Cuba. Claro, claro. Pero la cosa es que en los Estados Unidos hay mucha gente que lo pueden decir y lo dicen y no le pasa nada. Del mismo Claro, pueblo pobre, lo sí, dice y no pasa nada. Entonces en Cuba que nadie puede criticar a los Castro, decirle este sistema económico que ustedes tienen es un desastre, ustedes están robando, porque él dice que los ricos, hay que atacar a los ricos que roban y por eso la pobreza. Y los Castro no roban en Cuba hace 56 años, pero él no se atreve ni molestar a estos sí. dictadores. Mm, Eso es muy triste. muy triste. Mm. ¿Qué piensas tú de cómo tú crees que la iglesia, eh, bueno, una iglesia que tiene al frente a un agente, Sí. porque Jaime Ortega es un agente, Jaime Ortega y Alamino, es evidente. ¿Cómo tú crees que se va a seguir desarrollando la iglesia en Cuba? Jaime Ortega seguirá reuniéndose con los Castro bueno, se dice que Jaime Ortega está siendo chantajeado por los Castro, eso no se sabe, no se sabe. Mira, yo no tengo muchas opiniones sobre la iglesia porque la iglesia es de los católicos. Yo no soy católico y tampoco miembro de la iglesia católica en Cuba. Yo tampoco, pero el Pero problema, lo que es importante, evidentemente, el papel importante que ha jugado la Iglesia Católica en Cuba es que los últimos 20 años ha abierto muchos espacios, ¿no? Ha abierto muchos espacios en muchas regiones, en muchas parroquias, en muchos lugares en el país, donde la gente ha tenido menos miedo de hablar, ¿no? Ha habido una discusión abierta dentro de la iglesia que no ha habido en muchos otros lugares oficiales y permitidos en el país. pero Es un papel, eso es algo que todo el mundo dice y que yo he experimentado también. Pero, y la iglesia no debe jugar un papel político, esa es la cosa, el problema es que está pero lo jugando, está en vez de haciendo. un papel, Ahora, en vez, sí, pero evidentemente lo está haciendo. en vez de, exacto, un papel pastoral, lo que Sí, está haciendo es política, pero en cuanto a lo que tú dices, que la iglesia se ha abierto espacio, pero es que actualmente, incluso con el Papa ahí, a las damas de blanco que van mm, a la iglesia a rezar, le han caído a palo. sí, Y este señor, que es jefe de la iglesia, Jaime Ortega y Alamino, no hace nada, ni le informó al Papa lo que había sucedido, la entrada a palo que le dieron a la gente de Lampacu, a las mismas damas de blanco. ¿Me entiendes? O sea, que él sí. le informó al Papa lo que le convenía políticamente a los Castro. Claro, bueno, no, yo estoy muy seguro de que el Papa sabe lo que está ocurriendo, Sí, claro, claro. pero no, él hizo una, él está priorizando ahora en Cuba, está priorizando las negociaciones con Estados Unidos, en vez de priorizar a los católicos cubanos o a los Esa es una. religiosos, ¿no? O al pueblo cubano. Claro, al pueblo, pero que se preocupe por los católicos. Y, y eso es una prioridad triste. La iglesia podría jugar un papel mucho más importante para la libertad de los individuos cubanos que está haciendo. Y Sí, en ahora, vez de preocuparse por la política, debería preocuparse por los cubanos. Y eso si hubiera hecho eso, la visita hubiera sido muy diferente, ¿no? mira, en el mismo momento que el Papa estaba en Cuba, había un joven, Emmanuel Sánchez, que se estaba muriendo en la prisión, muriendo, se llevaba 100 y pico días en huelga de hambre. Mm, Y ni Papa ni rezó por él. Ah, recen por mí. Él ahora, este Papa moderno, este Papa del siglo XXI, ha sacado ese nuevo eslogan, recen por mí. Recen por ti, ¿qué cosa?
¿Recen de qué? Si tú vives muy bien, vamos a rezar por esta gente que está muriendo en Cuba. Hay otra dama de blanco que también lleva unos cuantos días en huelga de hambre. Vamos a rezar por esa gente, vamos a rezar por todos los presos que están actualmente, políticos y comunes también, que los llevan mal también. Vamos a rezar por esa gente. Entonces, recen por mí. Sí, ¿Mm? Y entonces, bueno, aquí vemos que el Jaime Ortega no le informó, parece, porque él no, en la misa que hizo en la Plaza de la Revolución, él no mencionó, vamos a rezar por estas almas que se están perdiendo en huelga de hambre. Nada, 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 nada. Fue a visitar, bueno, eso lo sabes tú, al tirano. Vaya, hay algo que yo no sé cómo tú te sientes con eso, eh, Eric. ¿Cómo te sientes tú? el hecho que visitó a Fidel. Bueno, Sí, no, que visitó a Fidel y que no visitó a estos infelices que están en huelga de hambre. claro, Danilo, el sexto. sí, Ese muchacho, si no se, oye, va a ser un Orlando Zapata más. sí, es lo que tememos, ¿no? Mm, Claro, el sexto, mm, él está ahora en huelga de hambre desde el 8 de septiembre y está obviamente aislado en una celda, no lo dejan salir. Bueno, obviamente no quiere salir más, ya ha sufrido mucho tiempo, ya 2 semanas y pico de huelga. Y mm. no, es lo que mucha gente teme ahora, que lo van a dejar morir ahí. Sí, 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 Y sí, sí. eso, y eso sería sumamente triste para, por la pérdida y yo lo conocí el año Óyeme. pasado y es una persona que vive el arte, es una persona que Sí, no tiene compromiso con otra cosa que con su arte. Lo exacto. vive el día, bueno, se despierta con el arte y se va a dormir con el arte y no, y el papel que su arte juega en su lucha por la libertad. Y Y, eso, y 100% pacíficamente. sí, por favor, no voy a contar. Yo no he conocido a ningún cubano nunca que quiere trabajar de otra manera que Exacto, exacto, pacíficamente, ¿no? Y, exacto. y pero él además logra conectarse con muchos sectores de la sociedad cubana que otras partes de la oposición no han logrado contactar o conectarse con, ¿no? Exacto. Y su arte es muy directa, tiene una, tiene una función libertadora, ¿no? Uno ve Sí, 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 sí. sus cuadros o sus grafitis Oh, sí, sí, y, sí. y te habla directamente sobre la libertad. Sí, 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 sí. Y, bueno, obviamente la obra con los dos puercos es una obra espectacular. No, No no, importa, no es importa un que no se, no performance. importa que no se logró realizar porque la idea es tan buena como es. Ya todo el mundo Exacto, habla sobre la idea y eso es suficiente. La obra existió, aunque nunca se realizó en la realidad. exacto. O la obra Óyeme, existe, sí. como dice el mismo Maldonado, como dice el mismo sexto, el Papa estuvo, estuvo en Cuba como un turista más. Sí. En su última declaración, el sexto dice, el Papa estuvo en Cuba como un turista más, sencillamente. Mm. Y es penoso, te digo que realmente yo no sé, no entiendo, no entiendo. No, es muy triste como el legado de la visita de Juan Pablo II en el 98 es un legado que muchos cubanos que yo conozco dicen todavía que fue tal vez la visita internacional más importante al país en toda la historia, digamos. La visita de Mm, Juan Pablo II fue una visita que cambió cosas dentro del país.
Y él, las misas que dio, que trataba justo sobre la libertad y el miedo, Sí, sí, esas sí, sí, misas sí. eran tremendamente importantes. Sí, 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 sí. Mucha gente lo va a decir Sí, todavía, sí, sí, ¿no? sí, Pero sí, sí, nadie sí, va a sí, sí. recordar la visita No, 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 del no. Papa Francisco más que No, no, eso. Como turista más, más nada. por nada, Más, sí. más nada. Terrible. Óyeme, bueno, algo que tú quisieras mencionar, ya leí en tu libro sobre este individuo y vi en tu Facebook que lo compartí también con mis amigos y en mi muro, la foto que pones de este tipo, Orion, Ujú, el chivato ese que es deprimente, ¿no? sí, Y en el libro tuyo, bueno, mencionas todo como engañó, como ese individuo hoy en día, él dice que ya no está en la seguridad, pero yo no le creo nada. Yo pienso, ningún individuo de la seguridad, que sea oficial de la seguridad del Estado, puede salirse de eso fácilmente. Puede salirse fácilmente. Él tiene que seguir en eso, así que no se le puede hacer caso a nada de lo que diga. A nada de lo que diga ese hombre. Me gustó mucho tu libro. Ese libro hay que leerlo. Y ahora que está en español y en sueco. bueno, me alegra mucho que te haya gustado. Digamos, es un Digo, ¿no? intento desde Suecia de entender la lucha por la Exacto. libertad del pueblo cubano, ¿no? Y, y cada intento de entender eso desde afuera siempre va a ser muy superficial desde la perspectiva Exacto. de un cubano. Para Exacto. el cubano que ha sufrido todo el Claro. proceso, mi texto va a ser muy, tal vez banal, No, no, pero que va. No, 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 es un no, no. intento desde aquí, ¿no? Hay muchas Y cosas, perdona, sí, Eri, no, no, no digas eso, no digas eso, porque tú has llegado allí en Cuba a donde muchos cubanos no pueden llegar. no, eso seguro. Por- Pero y, lo que es, lo que quiero decir que digamos, para mucha gente no va a decir tal vez nada nuevo, pero lo que sí es nuevo en el libro es que no tiene el cuento tradicional del observador internacional, sí, el cuento que dice que no, la oposición cubana es pequeña y dividida, sí, ¿no? sí, ajá, sí, sí, exacto, Y eso es un cuento, es un cliché, que todos los exacto, observadores internacionales lo están utilizando es verdad, sin averiguar si es verdad o no, y sin es cierto, analizar si la oposición es pequeña o grande, por qué es pequeña o grande. Y si está exacto, dividida, ¿qué significa dividida? ¿Qué exacto, significa? No es normal que la gente tenga opiniones diferentes, porque eso es lo que la verdad, ¿no? La oposición exacto, cubana no es unida en el sentido que todos tienen el mismo punto de vista. Es una exacto, sociedad donde la gente tiene muchas posiciones y opiniones y análisis diferentes, gracias a Dios, es- ¿no? exacto, Porque si la oposición cubana fuera unida en el sentido que todo el mundo tuviera la misma opinión y trabajasen todos juntos, eso significaría que fuera otro movimiento totalitario. exacto, Y eso es lo exacto, que menos hace falta, ¿no? exacto, exacto, Entonces, por lo menos es un libro que no parte de ese cliché. Y pienso que hay muy pocos libros que tienen esa perspectiva, que realmente intenta entrevistar a gente en la oposición o en el movimiento democrático para escuchar qué dicen y qué opiniones tienen. exacto. Muy bien. No, no, el libro no es nada banal como dices tú. Al contrario, tiene mucha información. Mucha información. No sé si tú, la verdad, porque bueno, tu libro lo leí hace tiempo y ahora lo estoy repasando otra vez, pero no recuerdo si tú mencionaste en el libro cuando fuiste expulsado Ujú, sí, de Cuba, lo mencionas. sí, Mm, mm, sí, sí está, sí. Eso fue mm, en el 2000 y, a ver, 2. 2002. Me Exactamente, arrestaron en exacto. la calle y me Sí, ay, detuvieron por 24 horas o por ahí y me llevaron al aeropuerto después y me mandaron de vuelta a Europa.
Oye, sin embargo, fuiste valiente y regresaste a Cuba otra vez. Bueno, sí, ahora Sí, 10 años o 12 años después. sí, Pero yo no tengo, no hay por qué tener, el miedo no es, claro, claro, el miedo es de uno mismo, ¿no? exacto, Y valiente o no, lo importante es lograr controlar el miedo de uno mismo. Si exacto, no, no se pasa nada, ¿no? seguro. Oye, Mary, Pero es importante saber eso, ¿no? Que un extranjero como yo no va a sufrir nunca lo que está sufriendo claro, cubano, ¿no? claro, claro, Entonces, no, digamos, yo no tengo, no hay para qué tener miedo mm, de eso. exacto. Oye, Mary, antes de finalizar este Ujú. pequeño contacto, bueno, algo que tú quisieras decir, ¿cómo tú ves el futuro de Cuba ¿Sabe? Lo con que me toda preocupa esta más cosa? ahora, más que todo, es Mm, o son las negociaciones con la Unión Europea. Me preocupan mucho porque temo que va a haber un acuerdo comercial, seguro, un acuerdo de diálogo político, un acuerdo de cooperación, pero los capítulos de derechos sobre derechos humanos en esos tres capítulos serán o las partes sobre derechos humanos serán muy limitados. ya, igual que ha hecho los Estados Unidos, lo mismo que ha hecho Obama. Bueno, Obama Y Europa va a abiertamente, seguir. Obama ha dicho que no quiere utilizar la presión para lograr resultados. Sí. Bueno, eso también, eso es una posición honesta. Y eso lo va a hacer también en la Unión Europea, fíjate eso. Bueno, no, porque la Unión Europea dice que la relación con Cuba parte de la posición común de 1996, que dice que las relaciones con Cuba dependen del desarrollo democrático y respeto por los derechos humanos en Cuba. Entonces, esa es la posición común de la Unión Europea en relación a Cuba. Y las negociaciones parten de eso. Entonces, las negociaciones es un intento de lograr, esa democratización y ese respeto por los derechos humanos. Pero me parece que el gobierno cubano por el momento está jugando a la Unión Europea y la Unión Europea no va a lograr nada. No, no Entonces, va a lograr nada. no va a lograr nada. Y es porque hay varias razones por qué. Una importante que no ha utilizado la sociedad civil cubana para poner presión al gobierno cubano. Exacto, La Unión Europea debería sentarse y negociar, no negociar, no, y hablar formalmente con protocolo exacto. con la oposición, con la sociedad civil cubana, con todas, desde la izquierda hasta la derecha, y para hablar abiertamente sobre qué tipo de acuerdo quieren ellos. No, Para, mira, ¿no? Eric, es como el cuento de la buena pipa. Sí, Olvídate, años y años es el cuento de la buena sí, pipa. no es muy triste. Lo- Pero entonces, por eso, hace 2 semanas o 3 publicamos nosotros en Civil Rights Defenders, que es la organización por la cual trabajo, nosotros y unas 10 o 12 o 13 otras organizaciones europeas que trabajan con Cuba, nosotros junto con unos 11 o 12 organizaciones cubanas dentro de Cuba, publicamos una carta o mandamos una carta a Federica Mogherini en la Comisión Europea, donde nosotros como cubanos y como europeos exigimos que la Unión Europea se abre a los ciudadanos en Cuba y en Europa para hablar formalmente sobre qué tipo de acuerdo se quiere y qué tipo de demanda se debe poner en Cuba antes de firmarlo, ¿no? Oye, Merit, esa carta está publicada en la página web de... Está en la página web de Civil Rights Defenders. A ver, tú podías decir la dirección pero despacio de la página donde tú trabajas, Civil, donde está la carta. bueno, A ver, civilrightsdefenders.org, ok, solo así. solo así. Oh, perfecto. Y bueno, ahí en la sección de noticias está, bueno, si uno busca por Cuba en esa página, lo encuentra. Mm, perfecto. Sí. Oye, Eric, hoy ha sido un placer tenerte aquí
Cuba, Democracia y Vida. Listo. Un placer Ahora, enorme para mí. oye, muchas gracias. Hasta la próxima entonces, Guillermo. Ok, ¿Listo? Chao. ya.